Con nombres propios. 8:30, ya están aquí Arturo Ávila, diputado de Morena. Bienvenido, diputado. Muy buenos días. Gracias. Bienvenido. No, gracias. Tú también. Federico Dorin, bienvenido también, diputado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Susana. Buenos días a todos. A ver, pues vamos a entrarle al tema porque, fíjate, Federico, Arturo Federico, no sabía que te llamabas así, querido Arturo. Sí, no tiene tres nombres. ¿Qué Uno de ellos tal? es el que vale, ese Federico. Los otros dos no valen. Federico. porque somos tocayos. Sí, ¿verdad? pues tienes tres nombres. A ver, Claro, tengo los nombres de mis abuelos, ¿no? Federico, Arturo, Francisco era el abuelo por la parte paterna, Federico por la parte materna y Arturo mi papá. Y como era el primer nieto hombre después de 6 mujeres, los dos abuelos, un abuelo se peleó el nombre, el otro abuelo también, y el que hizo las planas largas fui yo toda la primaria y la secundaria, ¿no? Entonces, Francisco primero. Francisco Arturo Federico. Así es. Y tú, Federico Dorin. Yo ¿Solo soy Federico? Sí, yo nada más. Bueno, pero ¿sabes qué significa Federico? ¿Qué? A ver, ¿sabes qué significa tu nombre, Federico? A ver, cuéntanos. Señor de la Paz. Muy bien. Ay, no, bueno. No, bueno, yo no Hoy viene muy inspirado, Federico. Ningún otro comentario. Pero aclaro, es el Señor de la Paz que mantiene la paz a partir del temor a la guerra. Ajá. O sea, ¿no? Digamos, en el gentilicio germano es, Federico es con el que no te quiere ir a la guerra y por eso era el Señor de la Paz. No porque fuera pacífico. Sino ¿no? porque nadie le quería entrar al tiro con el Federico. Pues a veces se complica. Pues mira, aquí tengo 2 Federicos, así que vamos a entrarle al punto. Desaparecen los organismos autónomos, punto, no hay marcha atrás, a pesar de que, perdón, le hicieron como que escucharon al comisionado presidente, como que sí, como que no, al final no había marcha atrás, querido Arturo. Es que mira, estos organismos autónomos que de autónomos no tienen absolutamente nada, tienen una larga historia que el PRIAN, ¿no? Pretende que olvidemos. Era el espacio de las cuotas y de los cuates, hay que decirlo. Y yo le vengo a recordar a Federico, pues todo lo que pasó en ese lugar. Fíjate, el INAI le otorgó contratos por casi 8 millones de pesos a su excandidata presidencial. Y estos contratos, además déjame decirte, que son por mantenimiento preventivo. Estos contratos de mantenimiento preventivo no son más que puras simulaciones. ¿Esos cuándo fueron, en qué año? Bueno, fueron como 3 o 4, uno de 3 millones, otro de 4 millones, el último fue creo que en 2022, ¿no? Me parece increíble, aquí lo traigo, de hecho traigo uno de los contratos, fíjate, aquí está, uno de los contratos que recibió la propia Xóchitl Gálvez. Me parece gravísimo, no solamente eso, fíjate, Azucena, 2 personajes que fueron comisionadas del INAI, Jimena Puente y Marilena Pérez Jaén, que además es de Aguascalientes, igual que yo, después de haber sido comisionadas, recibieron su premio, les dieron diputaciones plurinominales en el PRI y en el PAN. ¿A cambio de qué? O sea, Pues, de que sacaran que la pues, Casa ¿tú Blanca, qué crees? de ¿no? que... Pero no solamente eso, A ver. fíjate. Aquí tengo yo también a Rosendo Evegni y a Óscar Guerra Forte. Estos 2 personajes, ¿no? Renunciaron después de un escándalo porque tenían tarjetas de crédito American Express Platino a nombre del INAI, ¿no? Y pagaban compras en España, hoteles, habitaciones, Walmart y hasta un table dance. Te escuché ayer en tribuna. Apareció A ver, datos ideas. de la Auditoría Superior de la Federación. No sabes cómo le volvió a Federico ayer. Corrió a tribuna ¿Por a qué? tratar de pararme, a que ¿sí? no hablara. No, eso no es corría cierto. con una cartulina por todos no falsa, lados. yo nada más Trataba le de dije que distraerme. tuviera cuidado porque las les drogas destruyen. les duele lo que está pasando. ¿y qué tienen que ver las Es drogas? que pierden No, privilegios. pues es que hay que meterse mucho fentanilo para decir en tribuna lo que dijo ayer Arturo. Pues mira, es una posición de ellos. Yo, fíjate, Pero soy- fentanilo, ¿por qué? ¿Qué Pues tiene? porque te desquicia las neuronas, güey. Yo hay una cosa esquizofrénica de incongruencia. Déjame ponerte el ejemplo. Mira, cándidamente, ahí tienes A foto ver. de Óscar Guerra. La ventaja es que yo sí conozco la historia de la ciudad. Óscar Guerra, tú lo sabes perfecto, fue comisionado y presidente del InfoDF en la Ciudad de México. ¿Cómo llegó ahí? Apadrinado por tu secretario de Economía. Es No es gente... cierto, no, déjame por terminar. Yo favor, te escuché hombre. cuando hiciste el ridículo con ese ejemplo. Él llegó al InfoDF, y ahí está el contexto periodístico histórico, impulsado por Marcelo Ebrard Casubón. Y la cuota de la que reniega aquí era del PRD cuando Mario Delgado estaba en el Senado y era la cuota del PRD y de López Obrador. Ahí, él viene aquí
a cuestionar contratos. Pero déjame pararme ahí en lo de las cuotas. Entonces aceptas Azucena, que si que son acaban de cuotas. reconocer, ante no son todo cuotas, tu auditorio, eran que acuerdos. son cuotas para cuates, O sea, Federico. No son cuotas para Perdón, cuates. Federico, te Eran- sugiero que eran le tomes un equilibrios poquito que más a tu café. Eran equilibrios que evitaban Oye. que un solo partido como ellos decidiera todo. Déjame ponerte Sí. otro ejemplo. No, lo que dices es, aunque sea del PRD, pues si eran cuotas y cuates. No eran cuates y cuates, eran contrapesos, porque lo que se evitaba, lo que estamos perdiendo con el atropello de ayer es que un solo funcionario, que el criterio de una única persona, que la línea política de un solo funcionario atropelle tus derechos, impida la libre competencia, impide el acceso a la información, te vulnere tus datos personales, impida la evaluación de los programas sociales, impida la interpretación de los resultados de la política social. O sea, lo que estamos pasando es a un México de una sola persona y un burócrata, uno solo, decide si cancela o no tus derechos, si los interpreta con dolo partidista o no. Entonces, eran órganos colegiados que garantizaban la autonomía técnica y operativa. A ver, él reniega de esas cuotas. ¿Y dónde está Góngora Pimentel? Lo quisieron postular para el INE después de pasar por la Corte. Hicieron también diputado a Jaime Cárdenas, que había estado en el INE, a Ortiz Pinchetti. O sea, ellos tienen la misma historia, nada más que cuando son las cuotas del cuate de López Obrador, se supone que son demócratas. Cuando son alguien que no piensa como ellos, viene aquí a vituperarlos. Déjame, te pongo el ejemplo de los contratos. Viene aquí a renegar los contratos. A ver, cuéntamelo de los contratos de Pero Xochitl. vale gorro los contratos. Yo jamás le he cuestionado a él la licitud de haber obtenido contratos con el gobierno federal cuando su partido no gobernaba México. Si yo no puedo poner en tela de juicio la licitud de su trabajo empresarial, él no puede poner el Xochitl, ¿no? Porque lo consiguió en un gobierno ajeno al que la postuló. Él también es un próspero empresario y consiguió sus contratos cuando no era gobierno Morena. Yo no lo descalifico a él. ¿Por qué viene a descalificar a Xochitl? Mal punto lo de las cuotas, pero buen punto lo de los contratos, Arturo. A ver, ¿tiene fecha este contrato? Hay una enorme, es de 2018, hay una enorme diferencia. 2018, Xochitl no pero estaba hay más compitiendo contratos. para la Hay más presidencia. contratos. Hubiera sido en 2015, 16, no era, o sea, era Peña Nieto. Pero a ver, no confundamos. Era Peña Nieto. No confundamos dos cosas fundamentales. La primera, por alusiones personales. A ver, Federico. Yo no vengo de ser político, yo nací empresario, ¿no? Igual Xochitl. Y no, ella no nació Sí, empresaria. nació empresaria, no, pues claro que sí. Bueno, cuando No vendía, sabes la historia. cuando decía que vendía gelatinas o Nació empresaria. o vendiendo gelatinas. Nació empresaria. Ella fue candidata hasta que después, en ella, la época de, fíjate, ella, no, para que te ilustres tantito, en la época de López Obrador en el PRD, la invitaron a ser candidata en Hidalgo. En el headhunterismo Léete la historia antes de venir aquí. Vicente Fox fue llamada al gabinete. Antes que eso ya había sido la candidata prosperidad en de Hidalgo. las empresas de Xóchitl Gálvez viene a partir de su vinculación con el gobierno. Falso. No, es real. No, porque sus empresas no tienen que ver nada con la CDI. Podemos revisar Los pueblos incluso, indígenas no tienen que ver, no podemos tienen revisar contratos con la incluso CDI. las fechas de ¿Cuántos contratos traes de ella de la CDI? podemos A revisar ver, incluso la ¿fecha? fecha ¿Cuántos contratos traes de de ellas de la CDI? constitución de sus empresas. ¿Cuál es y la te vas fecha? a dar cuenta, ¿Cuál es la fecha? pues los traemos en la próxima reunión, pero ni uno tiene que ver, son posteriores a que ella se ¿A qué incorporó gobierno? a la actividad gubernamental. Es decir, ella ha utilizado Después de ser candidata, empezó sus empresas, permanentemente- ¿dices? Sí, Falso. claro, por supuesto. No. Después de haberse incorporado al gabinete de Vicente ¿De Fox. Fox? Y eso hay que dejarlo muy claro. Yo lo que estoy diciendo es, ella utilizó el tráfico de influencias No es cierto. para beneficiarse de los Es contratos. como si Y yo no- te acuso a ti y de lo si mismo no, porque no, tú eres un empresario con muchas en lo amistades absoluto, en política. en lo Jamás absoluto, te haría yo eso. En lo absoluto, para nada. Yo Todo lo reconozco la contrario. legitimidad de tu patrimonio. Tú tendrías que por probidad hacer lo mismo no lo con voy a Xochitl. hacer, no lo voy a hacer porque sí es muy cuestionable. Ah, bueno, está bien. y porque además yo Y no sé. los otros yo no contratos sé de cómo- Xochitl, ahora yo que nos no metemos sé- a este tema, uno pero es yo el no sé INAI y los cómo otros. Federico defiende a Lo- una persona que el día de ayer estaba ya anunciando también bueno, pero la incorporación a otro tiene partido derecho, político. ¿no? Es claro ¿no? lo que Es intenta que Arturo. Xochitl no es del PAN. Pero eso no es no. el tema, con todo respeto. El tema Déjame es el hacer el INAI. paréntesis. ¿Xochitl es del PAN? No, Xochitl es una ciudadana que no milita en el PAN ni jamás ha militado. Pero él está con la misma marrullería con la que lo mandan a todos los medios de comunicación, desviando el tema. El tema no es Xochitl, el tema es No, la sí, canallada que tienes votaron razón. ayer. Pero también, nada más Bueno, quiero Federico, cerrar el yo punto. quisiera aclarar Además un del punto. INAI, ¿qué otros contratos tiene con qué dependencias? Bueno, tiene con la empresa esta de tecnología. Porque esto no convierte ¿no? al INAI en Sí, claro que sí. una por supuesto. institución Por corrupta. supuesto que sí. A ver, ¿de qué es?
de operación y mantenimiento de edificios inteligentes. Pues sí, para que no se caigan los elevadores Para que no les pase los del IMSS. Ojalá tuviera un proveedor así. A ver, préstamelo, Dice, fíjate. espérame. Mantenimiento predictivo. Servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo es y la forma correctivo. más fácil de simular contratos. Eso sería en tu experiencia profesional. Está, pero fíjate, si tuvieran esos diagnósticos en el metro, no tendríamos problemas de falta de mantenimiento. Correctivo a las instalaciones. Pues sí existe el mantenimiento preventivo, pero bueno. Y equipos del INAI, Bueno, por favor. vamos a lo nada más otro. para aclarar. Si Nadie Morena les cree. tuviera la capacidad administrativa de hacer diagnósticos para prevenir desastres, no se les caería la línea 12. No teníamos los problemas de falta de mantenimiento en la ciudad que tenemos con toda la obra pública de Morena, que se les caen todas las traves, ¿no? Del tren a Toluca, lo que les pasó con el Tren Maya. Se hacen diagnósticos, no se hace obra pública, al ahí se va sobre las rodillas y a la limón la voy corrigiendo sin derecho de vía, sin proyecto ejecutivo. Ese es el problema con ellos, que todo lo hacen campiranamente y por eso les sale como les sale. Ahora, yo estoy muy contento. Lo que porque- dijiste ayer, Arturo, es si hubo excesos. Y creo que todos Pero a ver, tenemos que pero aceptar. no solamente eso, yo estoy muy contento de que Federico en esta mesa reconoció que efectivamente era la cuota de un partido político. De Andrés Manuel, no, yo dije que era la cuota de tu el que fuese, eso está mal. secretario de Economía y de tu Eso está mal, expresidente. el que fuese, con eso queremos acabar. Pero él reconoció en esta mesa, yo creo que él sí entiende ese tema de las cuotas y los cuates. Eso es justamente lo que ya no queremos. Estos organismos autónomos, muchos de ellos nacen a partir del mal llamado Pacto por México. No es cierto, ya claro que existían sí, desde algunos, antes. se construyen. El INAI lo se creamos construyen con ahí. Fox, ni siquiera había ganado algunos Peña son Nieto. Léete la resultado historia como el INAI. tantito. A ver, por favor, yo tengo compañeros que participaron incluso en la aprobación. Pero el INAI como fue Ricardo, antes. Como El INAI fue con como Fox. IFAI. No Como como IFAI. INAI. Pues, Y pues después como el vino una INE fue IFE modificación. antes de Por ser eso, INE, pero qué después gran vino una argumento, qué modificación y bárbaro. hubo modificaciones, ¿no? Sí. Entonces hay que dejar las cosas claras. Son organismos entrecomillados autónomos que responden, como ya lo reconoció Federico Doring en esta mesa, No lo ha Bien. a reconocido. cuotas y cuates. A ver, y que en es que- esa, es que es y una- que en Déjenme esa regresar. lógica, y que Déjenme en esa regresar lógica, con el cierre del argumento, por favor. Es- En sorto, Arturo, porque ya se va. Entonces vamos a hacer Pero ha intervenciones. dicho muchas mentiras. A ver, date. A ver, es muy fácil. Así Lo rapiditas que no para se que se puede hacer es criticar. Cuando ha habido espacios en los organismos constitucionales autónomos de gente que no simpatizaba con Morena y renegar de los propios. Por eso le puse los ejemplos. Ortiz Pinchetti, Jaime Cárdenas, y la ministra Sánchez Cordero. Ellos también agarran gente que tenía una responsabilidad apartidista y la postulan. Nada más que cuando, como San Juan, cuando los bautizan, ¿no? En el río de Morena, entonces ya están libres de prueba. Eso es farsa, hipocresía. Y viene aquí a hablar de excesos. Ya por eso se lo aclaré, que estos de las tarjetas eran gente del secretario de Economía. Él es el que los metió al tema y el último. Y si vamos a hablar de excesos de corrupción, vamos a hablar de José Ramón López Beltrán. Vamos a hablar, ¿por qué quitaron el INAI básicamente? ¿Tú crees? Básicamente, te digo por qué. Porque estos mafiosos, no Arturo, porque él es un hombre al que yo respeto, pero el consorcio que él representa en la mesa usó la militarización como pretexto para robarse el presupuesto. Porque como desde que entraron, acuérdate los amparos estratégicos del aeropuerto de Texcoco, todo fue seguridad nacional, antes de la militarización, cuando el mando todavía era civil, quisieron evitarnos todo el acceso a la información bajo el plurito de seguridad nacional. Como el INAI tuvo la arrogancia de sentirse libre y desmontó sus chicanadas de seguridad nacional y en muchos casos los forzó a darle información al pueblo de México, no les perdonaron eso, como a la Corte no le perdonaron atajar los abusos legislativos de López Obrador y sus sicarios legislativos. Te quedan 2 minutos y medio para que llegues Azucena, a yo tiempo. quiero agradecerte mucho que me des la posibilidad de irme antes. Voy a mi tierra, Aguascalientes, va Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. ¿No tenían sesión hoy? Tenemos sesión, ¿no? Pero lamentablemente voy a tener que ir a Aguascalientes y regresar después del evento. Para la votación en lo Para la particular votación de en este tema lo particular. de los organismos Y autónomos. después también tenemos otra reforma constitucional en donde parece que hay consenso y eso me parece que es una buena señal. ¿La de seguridad? La de seguridad. Yo nada más decir que me voy muy contento de esta mesa porque pues veo cómo reacciona Federico y se ve que le duele. Se ve que perder estos órganos autónomos de cuates, de amigos, los privilegios, pues les molesta muchísimo. A ver, antes de y quizás lo entiendo porque
Antes era la forma en la que lamentablemente se gobernaba. Hoy lo que estamos haciendo es fortaleciendo al Ejecutivo Federal, estamos transfiriendo las actividades de estos órganos autónomos a distintas dependencias para que tengan un mejor funcionamiento. Esa es mi pregunta, ¿cómo le vamos a hacer los ciudadanos? O sea, si yo quiero saber cuántos empleados, déjame poner un ejemplo soso, ¿cuántos empleados tiene la Secretaría de Gobernación? ¿A quién se lo voy a pedir? Vas a ir a la Secretaría de Buen Gobierno, que ahí va a estar la Plataforma Nacional de Transparencia y de Información. No la vamos a desaparecer. Vas a vivir en el mundo de los otros datos. Oye, donde un solo, fíjate en qué mundo vas a vivir. No, espérate, déjame concluir. Con un funcionario de burócrata, con línea concluir. Política de Morena, diciéndote que no a todo, ocultándote la información, sin la Pero posibilidad de ir a litigarla a un quién, organismo autónomo que te dé la razón. ¿A quién prefiere? Prefiere que esté un comisionado que después es diputado federal del PAN, claro. Ya deja de hablar mal de o prefiere que esté, por ejemplo, funcionarios. Fíjate qué dato te voy a dar. La Auditoría Superior de la Federación detectó en el año 2022 que los comisionados del INAI le pedían el 60% de su sueldo a sus empleados. Eso quieren. Eso es lo que están perdiendo. Así, la minita de oro se les fue. A ver, nada más déjame cerrar esto antes de que se vaya. Esto de la Secretaría del Buen Gobierno, ¿qué? Pues es una nueva secretaría. Sí, claro. A cargo de. Pues va a estar a cargo del gobierno del Ejecutivo Federal. ¿Pero quién la encabeza? Pues ya veremos. Todavía no sabemos. Vamos a ver quién la va a encabezar. No importa quién la encabece. Va a ser un chairo con consigna política de negarnos toda la información. Vamos a vivir en el mundo de las mañaneras, donde solo se replican mentiras propagandísticas, no se hace trabajo objetivo, ético, no se dice la verdad. Y cada vez que un periodista, que un mexicano quiera, imagínate la pandemia, sin acceso a la información, sin poder tener quién, cómo y en dónde están gastando tu dinero. Y ahora con el plurito de que la militarización está llevada a rango constitucional, todo va a ser seguridad nacional y nos van a reservar toda la información de nuestros impuestos, porque lo que se le olvida a él es que todo el presupuesto lo pagamos los mexicanos. Bien. Y pagamos impuestos no para que se lo roben, sino para que sepamos a dónde se destina. Nunca se reservó más información en materia de seguridad nacional que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Falso, porque el ejército no construía todo como próximo debate te lo demuestro con todo gusto. Es un albañil favorito. Que te vaya bien. Gracias. Que llegues a tiempo. Perdón, que los dejo. No, gracias. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias y saludos, por cierto, también a Gibran Ramírez. Así que nos han dejado solos, querido Federico Doring. Bueno, es un tema que preocupa, hay muchas preguntas. Ya nos decía hace ratito el comisionado del INAI, decir, bueno, si nosotros pedimos información a la Secretaría de Gobernación y nos la niega, ¿a dónde recurrimos? Es que ya no hay, porque en el México que nos están arrebatando, cuando el gobierno te atropellaba, tú tenías un juez al cual acudir. Aquí no tienes ni el INAI, ¿no? Y la otra instancia, que sería el Tribunal Fiscal Federal de Justicia Administrativa, también la controlan ellos, porque ya ves que hicieron nombramientos al final del sexenio anterior de puros simpatizantes. Entonces, ¿por qué se crean los organismos? Para que no dependieras de la decisión de un burócrata. Porque también en términos de su discurso que no honran, si la corrupción coopta a un servidor público, coopta todo el Estado mexicano. Lo que garantizaban esos organismos es que se pudiera cuestionar el voto de cada uno de los integrantes, que tuviéramos el derecho de la información y de contrastar el actuar de cada uno, porque si no, dependes del criterio de un solo burócrata, y esto es lo que ellos quieren. Y yo por eso se lo decía también ayer, esta broma de que ya deje de consumir drogas, porque viene aquí y se llena la boca del asunto de la corrupción. ¿Y dónde están los hijos del expresidente? ¿No? ¿Y quiénes fueron los mayores traficantes de negocios y de influencias de todo el sexenio? ¿Y quiénes son los principales? ¿Qué escribe hoy Loret? Hoy Loret dice que se está yendo el INAI por lo que estoy diciendo yo de otra forma. Porque ¿de dónde salió Amílcar? ¿De dónde salieron todas las tranzas de los amiguitos de los hijos del expresidente? Acá en el Universal, en la página 8, INAI, la venganza por los juniors de Andrés Manuel López Obrador. Porque cuando tú tienes una instancia que tutela tu derecho y que te da la información que estos zampones te están negando, ¿no? Les incomodas. Como la Corte les incomodó, porque cada vez que legislaban algo que era contrario a la Constitución y se los atajó la Corte, como su militarización, entonces estamos en una etapa de venganzas. Lo único que están haciendo es pasarle la guillotina de su venganza como sicarios legislativos a los que les estorbaron. Quieren poder robar a mansalva y nosotros vamos a tener que andar pepenando información para poder saber a quién, cómo y cuándo le compraron, con qué sobreprecio, con qué mecanismo adjudicaron el contrato. Yo no tengo ningún problema en que le afinque responsabilidad a quien haya actuado mal, a ninguno. No estoy defendiendo a ningún comisionado de nada. Exacto. Estoy defendiendo el derecho que yo tengo como mexicano
a que mi información me sea prohibida Es que sí, y a que fíjate, la discusión sí. sea pública, Es que lo- no sea en lo oscurito, en un escritorio. Te pongo el ejemplo de lo que acaban de hacer, Tadei con Monreal. Solos, en lo oscurito. Tadei no le alcanzó la estatura política para invitar a ningún comisionado del INE. Ella solita. ¿Tú ¿Y crees que ahí nosotros? acordaron todo lo de la prórroga, No importa etcétera? lo que hayan acordado. Ella tiene la obligación de invitar a sus compañeros de la mesa de la herradura. Porque no hay muchos inscritos todavía. Claro, y porque es un fracaso, y porque acaba de publicar Leti Robles en un tuit que el Rasputín de la justicia Saldívar, que es un verdadero inútil, tuvo que publicar una errata porque le dieron 1 año para registro a los aspirantes al proceso judicial en el comité de evaluación de Sheinbaum, no los de nosotros. El Ejecutivo. ¿no? Y lo que pasa con el INE es que no le encuentra cuadratura al círculo, porque estos sicarios hicieron un bodrio frankensteiniano que es inaplicable. ¿No? Ahora, mira, a ver, se llenaban la boca. No, es que el pueblo quiere la justicia. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Si tanto clamaba el pueblo sabio la Sí, venganza judicial, sí, sí, ¿por sí. qué no se apuntan? ¿Por qué no le han pedido al 5 firmas de los buitres de la nación para registrarse los que tienen más de 8 de promedio? Se está dinamitando la institución en lugar de castigar los casos concretos de corrupción. Están Es decir, haciendo... si comisionados del INAI habían cometido excesos, se les castiga y se limpia la Claro, institución. claro, o sea, igual que el Poder Judicial. Que es lo mismo que le hicieron al Seguro Popular. Que hubo abusos en el Seguro Popular, claro, pero no lo dinamitas, no dejas al mexicano con menos recursos sin un sistema de salud pública. Porque ahora, ¿dónde están atendiendo? 40% creció el gasto de las familias mexicanas en ir a las farmacias de ya Pues sabes sí, qué pero botarguita no y lo demás. vemos, ¿eh? Los ciudadanos creo que no lo estamos viendo tan claro. Sí, porque los ciudadanos se dejan cautivar por la impronta de los apoyos sociales y con eso lo compensan. Si no tuvieran los programas sociales, ese 40% sí saldría de su bolsillo. Del estímulo rápido, Sí, inmediato. pero están usando esos programas Bien. para paliar las consecuencias de todo lo que les han arrebatado. Las cifras están. Por eso, ¿quién quita la Coneval? ¿Por qué? Porque creció la pobreza extrema. Sí redujeron la pobreza en términos generales, pero creció la pobreza extrema. Y Bien. esos detalles no quieren que nadie lo sepa. Quieren que los oculte un chairo que esté en la Aguántame, secretaría. nos despedimos al regresar. Estás escuchando Ayúdame. Estábamos en la plática. Las 9 de la mañana, a ver, Federico Dorón, concluimos. Tú quieres concluir haciendo un comentario, además, sobre este cartón que compartes. Aquí lo tengo, lo vemos en la pantalla. Cuéntame, por favor, qué Es que vamos a creo que ver. el cartón ilustra exactamente lo que nos están haciendo. Nos han ido arrebatando derechos. Eran los últimos eslabones de contrapeso al poder que tiene, podemos ver, por o favor? que tenía el Estado mexicano. ¿Quién te defendía de tu derecho a la información? Tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos para tener carreteras, hospitales, seguridad pública, educación, para que sepas quién y cómo se gastan los impuestos. Es la última columna que quedaba de democracia y derechos en este país. Y todo eso lo están guardando con un cerrojo y una Mire, cadena. denle para abajo, por favor, al cartón. Aquí está, demolidas las columnas. Pues aquí vemos los organismos, que solo quedaban los organismos autónomos, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, mira, una es la Comisión de Derechos Humanos, otra es la Poder Corte, los jueces y legislativo. magistrados, ¿sí? El Poder Legislativo, los propios organismos electorales. A ver, esta promiscuidad de los que integran el INE y la Sala Superior, no todos, pero los que le guiñan al régimen y dicen, a mí con tal de que me amplíes el mandato te doy tu mayoría artificial, ¿no? Y yo estoy dispuesto a no pelear por la justicia con tal de que mi hueso se mantenga. Y entonces todavía viene aquí Federico Ávila a rasgarse las vestiduras de las cuotas. Pues ellos están haciendo sus cuotas electorales, que son las que construyeron la mayoría artificial. Y a propósito de corrupción, lleva 3 días el escándalo del facturero de Pemex, potosino. De San Luis Potosí. ¿Sí? O sea, ¿con qué cara vienen aquí a hablar de corrupción? Cualquier cosa que haya habido de exceso se tiene que combatir, pero no desaparecer la instancia que representaba nuestros derechos. A ver, Federico, es que me están diciendo que está Xóchitl en la línea, Xóchitl Gálvez. Aquí estoy con el coconductor, nos dejaron solos. Querida Xóchitl, ¿cómo estás? Qué gusto.